Buenas noches a todos y bienvenidos a La Supermesa. Hoy estarán con nosotros la senadora del PRI, Paloma Sánchez, y la politóloga de la UAM, Arlín Rivera. Pero antes, debo decirles que cuando iniciamos este noble proyecto, teníamos en mente hablar de notas, pues no necesariamente políticas, con un poquito de notas que sí fueran políticas, al menos en esta etapa del programa. Creíamos de forma un tanto ingenua que era improbable que nuestros políticos lograran hacer una locura cada semana. Entonces aquí tendríamos, y cosa que pues, lo subestimé. Además, digo, nos quedaríamos sin temas ya para llegar a la mesa de discusión, pero al final quiero disculparme porque subestimé a nuestra clase política. En estos 6 programas hemos desechado una cantidad brutal, una cantidad ridícula de momentos, pues sí, güey, de vergüenza para los políticos. Ya parecemos el Tren Maya, güey, desechando 6,000 hectáreas de selva para poder construir un tren que se descarrila a la menor provocación. Ah, no, que fue un incidente de vía, ¿no? Dices esto, güey. Dame el mentado favor. Ya van 2 veces que el tren se sale de la vía, güey. Que si algo caracteriza a un tren es que tiene que ir sobre la vía. Si se sale de esa vía o carril, se descarrila. En eso quiero pensar que todos estamos de acuerdo, ¿no? Algo muy básico. Pero como acá no podemos admitir nunca un error, no usamos esa palabra. Como que les provoca urticaria o algo, ese tema del error. Pero entonces usamos eufemismos. El director del Tren Maya tuvo que ir a la mañanera con A de mujer a explicar qué había pasado. En términos ciudadanos, así que neta podamos entender, por alguna razón, las agujas del cambio de vía se movieron cuando estaba pasando el segundo vagón, ¿no? De todo el convoy. El segundo vagón cambiaron y por eso se fue a la goma. Pero esta gente sintieron la necesidad de dedicarle 34 minutos a explicar algo que les acabo de decir en 7 segundos. O sea, le llamaron percance de vía. Ok. La buena noticia es que no hubo heridos, que digo, la neta está complicado que haya heridos y nunca hay pasajeros. Entonces, por eso es que al menos eso salió bien. ¿Quién diría, fíjate, quién diría, cosas que de la vida, quién diría que hacer un proyecto al chingadazo, cambiando el trazo 75 veces y sin estudios técnicos antes, terminaría con un sobreprecio infernal y con 2 descarrilamientos en 2 años? ¿Quién lo diría? Fíjate tú. Y en medio de su gustada sección, ¿quién lo diría? El Diario Español publicó y se mantiene en lo publicado de que Beatriz Gutiérrez Müller estaba en gestiones para mudarse al condominio La Moraleja allá en Madrid. Para que entiendan de lo que estamos hablando. En ese lugar de La Moraleja viven jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé y Vinicius. Beckham en su momento también vivió ahí cuando era jugador del Real Madrid. O sea, ese es el nivel de condominio, de colonia del que estamos hablando. O sea, es una renta como de 20,000 euros al mes, como 380,000 euros al mes. O sea, que si eres Vinicius, obviamente la pagas con el cambio que traigas en el pantalón, güey. Pero ¿qué tal que eres la ex no primera dama? Ahí está un poco más complicado. Digo, más rápido que lo que se descarriló el Tren Maya salió la doctora, ¿no? A sacar la fórmula infalible del régimen. Esas son, como dirían los amigos invisibles, esas son puras mentiras. No somos iguales y que sigue trabajando como docente en una universidad pública. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero eso dijo. Lo que no negó es si está buscando la nacionalidad española. Dicen que el que cae otorga. Y si es verdad que andamos buscando el pasaporte europeo, la doctora tendrá que otorgarle su lealtad al mismo rey que hace 6 años le exigió disculparse por algo que pasó hace 5 siglos. Las vueltas que da la vida, ¿verdad? Por eso nunca digan de esta agua no beberé, porque al rato se van a tener que empinar galones y galones. Bueno, hablando de temas acuáticos, cambiando un poquito de tema, pero pues con la misma vertiente, ven que con las lluvias, las calles que se llenan de baches porque están construidas con las patas. Bueno, en Chetumal, un señor de nombre Benjamín Baltasar, pues se hartó, ¿no?, de ver el mismo pinche bache enfrente de su casa todos los malditos días. Entonces, con la iniciativa de un ciudadano, decidió salir a taparlo. Bueno, con la bendita suerte que le cayó la ley, lo arrestaron por 36 horas y le impusieron una multa de 5,000 varos. La excusa de estos pretextos de policías que lo detuvieron, según fue porque estaba tirando escombro en un área no autorizada. Que escombro era la tierra que estaba usando para rellenar el pinche bache. Cosa que el ayuntamiento de Chetumal tendría que estar haciendo. Ahí liderado por una mujer que se llama Jensuni.
Jensuni Martínez. Ella es la presidenta municipal de Chetumal. Ella tendría que estar encargada de andar retapizando o bacheando las calles. Pero claro, es más fácil arrestar que ponerse a trabajar. Bueno, oigan, y al final, hablando de gente miserable, Lord Paddle. Un cobarde balagardo que junto con su hijo, esposa y 4 escoltas se agarraron a madrazos contra un contrincante después de discutir por una jugada en un torneo de pádel. Güey, imagínate lo mal que tienes que estar de la cabeza para creer que una jugada en un torneo de pádel pedorro en Atizapán amerita una madriza. Pero bueno, esa es nuestra gente. La cosa es que arrestaron a toda la familia porque el caso se volvió viral. Y ahí te van, güey. Ahí te van al tanque papá, mamá e hijo. Como es costumbre, Lord Paddle, como cualquier persona medianamente potentada, tramitó su amparo. El juez le dio una suspensión, pero el culero güey, dejó en la cárcel a su esposa y a su hijo. O sea, si creíamos que Cristian Nodal era un mal padre, Lord Paddle le dijo, quítate que ahí te voy, cabrón. Hoy, don Lord Paddle puede sentarse a ver cómo todos los mexicanos perdieron contra los equipos gringos en la Leagues Cup con una chela en la mano, mientras su esposa e hijo andan compartiendo espacio con delincuentes. Hay nomás para el calibre de personalidad que tenemos hoy. Bueno, y hablando de personalidades, a la supermesa. Señores, bienvenidos a la supermesa de esta semana. Hoy con nosotros Paloma Sánchez, senadora del Partido Revolucionario Institucional del PRI, y Arlín Rivera, politóloga de la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana. Gracias ambas por hoy darse una vueltita aquí por la supermesa para discutir la coyuntura de la semana, que miren que tuvimos de dónde agarrar. Porque dentro de muchas otras cosas, esta semana, el martes, si no me falla la memoria, empezó las rutas de la salud. Las padrísimas rutas de la salud, que van a ser 196 camiones, 196 unidades que se tuvieron que rentar para repartir por ahí de 8,000 unidades de salud de todo a lo largo y ancho del país, repartiendo kits con 147 materiales básicos para lo más necesario, para temas de hipertensión, diabetes y analgésicos básicos, que luego ya nos llegaban noticias y pues, tristes, ¿no?, de que no había suficientes a lo largo y ancho del país. Entonces, podemos admitir, Arlín, por favor, por piedad, que ya lo de la megafarmacia, ya ni la puedo decir, la megafarmacia fue pues, una mala política, una ocurrencia, fallida, porquería, la neta. ¿Podemos decir eso o no? Pues yo no diría que una mala política per se, porque en realidad es uno de estos grandes intentos que se están haciendo por parte del gobierno federal por reestructurar todo el sistema de salud y, ojo, el sistema de salud público, ¿no? Que a lo largo de los años y principalmente en la larga noche neoliberal hemos visto en un proceso de desmantelamiento, y no solo eso, sino de privatización y abaratamiento de los servicios de salud que se le ofrecía al pueblo de México, porque también pues el tema de que se concesionó a privados pues generaba que no fuera un acceso parejo para todos, ¿no? Es decir, sí, quizás había medicamentos resguardados también en almacenes, en hospitales privados, pero ¿quiénes realmente tenían acceso a estos medicamentos? Entonces, si bien la megafarmacia parece ser no la ruta más adecuada en estos momentos de construcción de un sistema de salud pública, a mí me parece que este inicio de las rutas de salud, por supuesto, construye otra vía muchísimo más efectiva, porque es, en primer lugar, el fortalecimiento del IMSS Bienestar, ¿no? Con esto que mencionabas de camiones, lanchas, diferentes tipos de transporte que van a intentar llegar a las zonas más olvidadas y más marginadas de la República Mexicana, en donde si a alguien le urge el tema de salud es en esos lugares, ¿no? Además de que esto, que sí ha sido una demanda y un reclamo legítimo de la población del tema del desabasto de medicamentos, y principalmente los medicamentos que tienen como objetivo atender las primeras necesidades de salud, como diabetes, hipertensión y demás, que incluso son crónicas, que también tenemos que señalar que vienen de problemas de salud alimenticios que también son causados por empresas privadas, pero eso es un debate de otro día. Pero hay que atender también las causas, ¿no? También desde la alimentación se intenta, por medio del plan de salud, atender las causas. Y bueno, en el abastecimiento de lo que es hoy el IMSS Bienestar, pues sí se tiene que hacer llegar a como sea los medicamentos que pues necesita la gente. Además de que también en función de qué tan grande y qué tan impetuosa sea la necesidad de estos centros de las unidades familiares de salud, los establecimientos del IMSS Bienestar, pues es en función de eso que se va a abastecer. Y me parece que
bien, mala, pues hay que dejar que fluya la política para poder después hacer una calificación, ¿no? Al menos de las rutas. Pues bueno, llevamos desde 2019, Paloma, con pues fue con Andrés vetando por argumentos que luego pues, a lo mejor resultaron un poco vacíos en cuanto a temas legales, a estas 5 empresas que eran las que abastecían una buena parte, ¿no?, de las piezas básicas. Tú ahora, pues andas ahí en temas del Senado. Pues, ¿cómo se ve desde ahí el tema de la política pública de salud? O sea, en general, pues esto lo vemos como un intento más de poder, ¿qué será?, subsanar aquel gran trancazo, un poco, a mi juicio, a lo güey, que se hizo del sistema, al menos, de distribución de medicinas. Pues mira, es un tema sumamente delicado. Yo creo que más allá de todo lo que se puede decir, estás hablando de la vida de las y los mexicanos. ¿Cómo le explicas a la gente que van en una emergencia, una urgencia, gente con una enfermedad a punto de morir y decirles, espérame 4 mesecitos porque ahorita no hay medicamento? Estábamos en Sinaloa y justo estaba en un desayuno y me encuentro a 2 compañeras, así a 2 chavas, y luego me dice, una se veía joven la chava, y me decía, Paloma, vengo de platicando conmigo, me dice, fíjate que yo tengo cáncer y llevo 4 meses esperando el medicamento. Cuando yo le pregunto al doctor, oye, pues, digo, no, dice ella, pues igual piensas que un medicamento a lo mejor si hago un sacrificio lo puedo comprar. Cuando le dice, ¿y cuánto me cuesta el medicamento? Y que el doctor como que hace una cara de sorpresa y le dice, mira, tú ocupas 2 cajas por un determinado, no tienes un tiempo que yo te pueda decir de este mes a este mes, sino va a ser un tiempo largo, se podría decir, porque eso no lo sabemos. Pero tú ocupas 2 cajas al mes. Y esa caja, cada una, vale 60,000 pesos. Estás hablando de 120,000 pesos al mes. Ella dice, ¿qué hago? ¿Vendo mi casa? El problema es que si vendo mi casa, como no tengo el tiempo determinado que se va a hacer el uso del medicamento, pues no puedo arriesgarme también a un tema también de mi patrimonio, que es a lo mejor lo único que tengo. Entonces, estás hablando, y ojo, vuelvo a lo mismo, ¿cómo le explicas a una persona que está enferma? Es su vida. Y hay veces que incluso por la falta de una atención inmediata se pueden seguir complicando las cosas. Yo sí creo que desde lo del INSABI que crearon, el INSABI fue un fracaso. Después lo de la megafarmacia creo que fue un fracaso. Entiendo lo de las rutas y comparto lo de mi compañera que dice, bueno, apenas se lanzaron, vamos a ver qué pasa. Pero ponerles rutas de la salud y eso no se debería llamar comprar los medicamentos y listo, y abastecer a los hospitales como debería de ser. Al final Claro, no es lo único que se está haciendo, porque también hace no mucho anunciaron unas grandes inversiones para justo fortalecer las farmacéuticas, la producción de medicamentos aquí. Uno, por el tema de soberanía, ¿no? Que ahora con una reconfiguración global es indispensable, y creo que momentos como la pandemia evidenciaron que hay muchas deficiencias. No están dando una prioridad en donde, a ver, ellos es el gobierno, tienes un presupuesto. No están destinando el presupuesto por los medicamentos. No tendríamos que haber llegado a este momento. Se tuvieron que haber comprado, se tuvieron que haber administrado. Entiendo ese conflicto en donde el recurso lo estaba destinando, que si lo destinaba en el tema de salud o lo veían directamente con Hacienda. No sé quién lo tenga que destinar. El punto es que tienen que poner de acuerdo, porque estás hablando de la vida de las y los mexicanos, y es un tema de prioridades y de interés, y pareciera que en la salud no es prioridad del gobierno. Yo siento al final, Arlene, yo creo que esto igual vale la pena poner la discusión, porque si bien antes puede que pon tú que tu sistema de distribución pre-2018, pon tú que no es el mejor, pero pues tenías abasto de medicinas. Oye, pues había instancias de corrupción, va, perfecto. Vamos a revisarlas. Manera igual se ha hecho súper pato, no han recibido ninguna. Al principio, sí, la neta, ya sí hay que hablar en plata, güey. O sea, la neta, la cagaron. O sea, eso de andar, oye, que a la vetada y así, pues se metieron ellos solitos en una bronca. Luego el INSABI también les costó mala nota. Bajó mucho el tema de el porcentaje de recetas surtidas, que ya mejoró. Eso sí, hay que decirlo. En 2021 estaba en el 90%, que digo, suena como un nivel de cumplimiento muy alto, pero estás hablando que millones de personas no tuvieron las medicinas que los mismos doctores del IMSS le recetaron. Hoy ya estamos por ahí del 98%. Entonces ya eso podemos descartarlo como un problema. Pero aún así tienes casos como algunos hospitales en Oaxaca y otros en varios estados del país, Michoacán y demás,
Y aunque donde pues, ya no aún así sirven ha nada. mejorado, Pero ha mejorado son justo en esos estados el- donde se han aperturado más hospitales. ha mejorado. pero al final si pero abres se han algo- rescatado un montón que Pero se te voy a dejaron decir algo, en, vas al hospital. en obras negras En y que aún así Sinaloa se inauguraron. Acaban de abrir un hospital, pero no hay citas médicas y tampoco hay medicamentos. Y la gente afuera, fue incluso la presidenta a inaugurar el hospital, el cual se reconoce que estás poniendo un hospital, y afuera se manifestaban, no tenemos medicamentos, no tenemos cómo atender a la gente. O sea, digo, no entiendo la parte de verdad en donde si se quieren hacer mejorías. Por ejemplo, hubo un proyecto que a mí me llamó la atención, de hecho fue una propuesta mía de campaña, el de médico en tu casa, ¿no? Fue una propuesta bastante interesante. Pero resulta que va al médico y pues le dice que la señora está muy grave y pues le dice él mismo, sí, pero no hay cita ahorita para que vaya al hospital. Y bueno, O sea, estamos justo hablando eso- de la emergencia de la salud de la gente. Y que se ha atendido durante como la toda salud, una emergencia. No, porque no Por le están supuesto que destinando sí. recursos. Sí se están destinando recursos tan solo Porque para... llegamos sin quedarnos sin medicamentos. Porque nunca ha sido la prioridad durante años. Pues porque el negocio de los medicamentos era eso, un negocio que estaba apañado por completo por Pero privados. la gente te lo dice, por lo menos había medicamentos. Tú te vas ahorita a una colonia y la propia gente te dicen, mira, ya no me den el programa social, pero por lo menos que me den los medicamentos de mi mamá, con una desesperación. Vas a un hospital afuera y te dicen, tenía 3 meses esperando una cita. Pero eso de por lo menos ¿Cómo les había explicas? medicamentos es justo lo que sí era subsanar el tema de medicamentos. Hay medicamentos, están muy caros, tienes que desprenderte de cosas como tu casa, tus bienes, pero al menos hay medicamentos que tú puedes ir a una farmacia privada En a el adquirir. sistema de salud, que el gobierno te daba los medicamentos. Te los daba. Y yo creo que sí hay que decir que el desmantelamiento de este negocio que tenían con la salud de los mexicanos, por supuesto que son la prioridad, no ha sido un estira y afloja nada fácil. Vamos, La vamos a prioridad hacer- está se bien, ve de pero los vamos a- recursos que se le destinan y no hay a ver, medicamentos. yo te entiendo el argumento de que no, que lucran con la salud. Es que un argumento igual lo puedes hacer con los restaurantes o con los súper o así, que están lucrando con la necesidad de comer. O sea, no sé. O sea, a mí ese argumento de decir, lucrar con la... Además, Sí, te o voy a sea, decir algo, dicen. lo que voy Están lucrando, ¿por qué? Porque tú como medio de comunicación mencionas el tema. Pues no, es que es el tema. Pues sí. Lo tienes que hablar. Oye, Arlene, ¿qué tanto es un derecho a la salud cuando se define más su ejercicio por dónde vives? O sea, si es un derecho a la salud que pues, al final se tiene que garantizar a nivel nacional, desde la Constitución, ¿qué tanto eso es un derecho a la salud si no tienes medicinas o si hay medicinas o no? Se define por la ciudad o el código postal de tu residencia. Pues hemos demostrado que la geografía, por supuesto, determina y agudiza ciertas desigualdades, ¿no? No es lo mismo, e incluso en las zonas marginadas hay secciones, ¿no? No es lo mismo un joven o un niño que vive a las faldas del cerro al niño que de verdad tiene que subir al cerro para llegar a su vivienda. Y por supuesto que se ha hablado un montón de las necesidades que hay de llegar a ese México profundo, porque son quienes más padecen estas faltas de cosas que por supuesto son derechos constitucionales, ¿no? Como el tema de la salud. Pero no solo, aunque no se destine como tal el presupuesto en la salud, se destina en muchos maneras de desplegar para garantizar que llegue la salud, como lo que mencionabas del programa Salud Casa por Casa. También está habiendo programas donde ayudan a mejorar la atención de el personal médico con los derechohabientes. Por el contrario, también se ha fortalecido en otros aspectos la seguridad social que involucra el tema de salud de los mexicanos. Entonces, yo no creo que a lo largo de del pasado sexenio y de que apenas lleva un año, casi, no se haya intentado por muchas vías volver a construir un sistema de salud digno y público para todos. Creo que el problema al final no es que hayan intentado, sino que... Pues, es que no se intenta con la vida de los mexicanos. A ver, o sea, más allá de que sí, pero era más fácil, al menos yo siento que, nunca ejercí un cargo público aquí ni me inviten porque no lo voy a hacer. Senador mañana. No, senador por un día. Así dicen todos. Y luego toma protesta. Embajador en Italia. Ay, ni que fuera Genaro Lozano. Oye, bueno, no, me voy a meter en una bronca si lo menciono. En fin, la cosa es que... Mucha homofobia ahí en ese caso, ¿eh? ¿De qué? ¿De Genaro? De Genaro López. ¡Hombre! ¿Qué va a ser homofobia? El señor, miren, yo, paréntesis cultural nada más para aterrizar eso. No tengo ningún problema con Genaro. El carnal, ni lo conozco, para empezar. No se me hace un tipo atractivo para andar viendo en la tele. Se me hace muy parco, muy monótono. Y cuando le dieron el espacio de Paola Rojas en Televisa, lo mandó a la chingada.
O sea, estaba aquí con Pablo Arrojas y se fue al Averno en 3 meses, que es complicado de hacer. Y luego, pues es que luego resulta que siendo aquí como muy... Pues, la verdad hay que reconocerlo, Genaro siempre ha estado muy alineado, ¿no? Con temas de la izquierda, no recientemente con Morena, luego PRD y así, que pues ha sido su lucha y está muy bien. El hecho de que el señor tenga preferencias para los hombres no tiene nada que ver con el nombramiento que le acaban de dar como embajador a Italia. Claro. La neta. Se llama. Fin del paréntesis. Bueno, ya se me olvidó qué iba a decir. Que tú nunca tomarías decisiones, pero si lo hicieras, esta es tu propuesta. Sí, Que no era más fácil. Me inviten a ser servidor público porque no lo voy a hacer, número 1. Y número 2, Ya está grabado. el Ya. tema es... Sí, guárdenlo. Cítenme en tweet, no me importa. 3 doritos después. No. Adiós, guárdalo ahora. No, es que luego me va a aflojar a rendir cuentas. Yo voy a comprar mis cosas y no tengo que andar luego explicando si estoy en Tokio o no. Exacto. El tema con este asunto de andar reconstruyendo algo que pues, ya estaba hecho es el punto del 2019 que intentamos, o bueno, se intentó malamente en construir el INSABI con las nalgas. O sea, existía algo malo. Te la compro, Arlene, te la compro. O sea, Sí, no, nunca fue está bien. perfecto. Nunca fue perfecto. Yo no estoy dividido. Bueno, que a lo mejor aquí la prista No, en la sala nunca fue puede perfecto. defender. Nunca fue perfecto. Que funcionaba como que lo caja defienda. chica, ¿no? De los Puede estados. ser, pero al final puedes construir sobre algo ya hecho. O sea, a lo mejor había unos cimientos. Pero bien que te digo, el primer piso y los segundos ya estaban medio cutres. Pues, órale, güey. Vamos a reconstruir sobre eso. Oye, pues negocias con estas empresas que... Pues bueno, está bien. Vamos a discutir si están ganando demasiado. Punto que están ganando un friego de dinero Claro. por las ¿Le bajas el Punto que precio? sí. Te sientas, güey. Tú como... Yo soy tu mayor cliente. Yo soy el gobierno federal. Si no le bajas, güey, yo voy a ir a buscar a otro lado. Oye, no puedes la ley. Pues cambia la ley. ¿Cuál es el problema? Esa es la bronca. O sea, porque tienes que venir a reconstruir algo que pues, tiraron a la basura por completo sin siquiera evaluar si algo estaba bien o mal. En vez de sacar un bisturí, trajeron el machete y todo se fue a la goma. Y ese es el gran problema que tenemos ahorita, 7 años después, con el sistema de salud. Pero en fin, vamos a comernos un poquito. Sí, igual no Con la- olvidemos el agüita con sal que se le proporcionó a los niños con cáncer en Veracruz. con- Entonces, No, así ya que está en la cárcel. estábamos bien les en voy a decir cuestión algo. de salud. Arlene, ¿Quieren no, hablar? lo sé. Se les voy a acabamos decir de algo. reconocer ¿Quieren que no. hablar de eso que para empezar ni siquiera se ha comprobado ni nada? Yo no voy a ofender a nadie, ¿eh? Si eso lo hizo es un desgraciado y Claro. por eso está en la cárcel. Y por cierto, lo metió un gobierno del PRI. A diferencia de ustedes Pues, que tienen enhorabuena. narcogobernadores en el estado y sin embargo ahí los tienen. Vamos Pero a voy a abordar- decir No hay algo. ninguna Estamos hablando comprobación de de la algún vida narcogobierno. De hecho, por el contrario, se ha separado Pues el Mayo todo Zambada eso. dijo de Rochamoya. Y yo te Ay, puedo mira. hablar de una No, narcoguerra. y de hecho, de Sinaloa. el propio Sí. Mayo... O podemos hablar de Adán con su secretario también. No hay ninguna carpeta de investigación Sí. y ya dijo el senador que en cualquier Pero a ver, momento que lo Arlene, manden a comparecer. Vamos a ser honestos. Hertz Manero es la peor cosa que le puede haber pasado a la Fiscalía General de la República. Y mira que estaba Sí hay complicado. que darle una sacudida, por supuesto. Ay, por Dios. Sí hay que llegar con el machete ahí, ¿no? Pues no he hecho ni madres. O sea, ¿qué? Yo sí qué sé que hizo algo. qué Que, ojo, caso? A ver, también alto. Está bien preocupado es un porque tema dicen con que el Poder secuestraron Judicial. al Mayo y que pobre, pues hay Que que ahorita, defenderlo. ahorita vamos a entrar con el Poder Judicial para ver qué caso de alto perfil Hertz Manero ha perseguido y ha logrado algo. Insistimos con el Poder Judicial. Él mismo No, ha no. dicho La que... fiscalía. La Fiscalía General de la República. ¿Qué ha hecho? Hertz Manero lleva desde el 2019 nombrado como fiscal general de la República. Le queda tristemente hasta el 2027 sí, claro. o 28. Y que, Yo sería de la por opinión que lo supuesto mandaran ha al cuerno. sido uno de los personajes más opacos en el momento, en el sexenio sí. de Andrés Manuel López Obrador. Pero yo sí reconozco que al menos ahorita se está haciendo que haga un desfile público y rinda cuentas y se enfrente a la prensa en todas las conferencias Bueno, mañanas a ver. en donde le toca. Vamos. Entonces yo creo que Pero un no poco se le contrató para estar dando ruedas de prensa, sí, eso es lo que le vas a justificar como No, su pero es la trabajo. rendición de cuentas que todo hacer servidor fiscal público tiene y que no hacerlo. ha hecho una... Yo no voy a decir, ay, todo mal, no. Pero también ha quedado en deuda muchísimos de los O temas. sea, mira que, o sea, y no es por echarle bola tantito más a Hertz Manero, pero no es como que no tenía de dónde agarrar todo el sexenio de Peña Nieto. Digo, los anteriores, güey. O sea, tenía la mesa puesta para decir, ¿a quién quieres? O sea, tirar un dardo así al mapa de México, decir contra qué gobernador nos vamos a ir. Sobraban. Y puta madre, o sea, se hubiera hecho lo Sin que... embargo, oye, sin No sé qué embargo, pasó. hasta los hacían embajadores también. Bueno, vamos a movernos al tema de la reforma judicial, que esta semana se dieron unas constancias, las últimas constancias de mayoría, y ya el Tribunal Electoral validó la elección ya casi en su totalidad.
Ministros ya los 9, ya fueron confirmados. Ayer había un intentón ahí en la sala superior de tirar la elección por el tema de los acordones y demás. Pero bueno, primero quiero abordar el tema de estas constancias que se dieron el lunes o martes por órdenes del tribunal. El INE entregó 45 constancias que habían declarado vacantes por el tema de las calificaciones y otras cosas. 32 de las 45 fueron por no cumplir el requisito de las calificaciones. Que yo digo, güey, ¿para qué chingados tenemos el requisito de las calificaciones si al final el Tribunal Electoral va a decir, no, güey, no hay pedo? Ay, güey, no hay bronca, no lo pelen. Si tuvieron los votos, pues adelante. Porque lo que dijo, o la decisión, que me parece bastante estúpida, es decir, oye, el INE no puede resolver eso. Se extralimitó en sus facultades, solamente los comités evaluadores pueden meterse a revisar los requisitos. Pero ellos hicieron Entonces la ley. No, a ver, pues déjate tú. O sea, los comités evaluadores, o sea, la figura de comité de evaluación tiene que replantearse, güey. Porque los 15, o sea, los 15 personas hicieron un trabajo, una porquería de trabajo para seleccionar a todas las personas que podían ser aptas para entrar a la elección judicial. Una porquería. Y esto es creo yo, una prueba incontrovertible. Porque si en la Constitución dice que por más estúpido que sea, es un requisito súper estúpido, ¿no? Para empezar. Si dice que necesitas un 8 en tu carrera y un 9 en la especialidad a la que quieras aspirar y no tienes 8.99999, eso no es 9. Así en la escuela cuando te decían 5.9 no sube a 6, ni modo, te la persinas, ¿no? Y ahí te ves en el extraordinario y a ver cómo demonios le haces. Exacto. Pero es que, güey, yo no entiendo, o sea, aquí el Tribunal Electoral y sobre todo la Sala Superior cada vez me saca más de onda. Porque hacen unas maromas y una flexibilidad con la Constitución que neta parece que está hecha de plastilina. Pero entonces, Dios santo, ¿por qué entonces pusimos el requisito de la calificación si al final la Sala Superior va a decir no hay broma? Bueno, de esto yo diría varias cosas. Primero, los adjetivos que se usan solo demuestra el tema de que tienen una insistencia en querer desacreditar pues, la elección judicial, que la reforma no se había ni discutido y ya también la decían que era una porquería, que era un fracaso, que era una falla. Pero a ver, no creo y no sabemos. Cómo y también vamos a dejar. Pero a ver, exacto. Y bueno, que se tienen que perfeccionar los filtros para las candidaturas, por supuesto. Que la propia elección judicial tiene muchos espacios de oportunidad imperfectibles, por supuesto. Y que incluso los propios comicios del sistema de partidos son perfectibles, por supuesto, ¿no? De hecho, una y otra vez se nos ha presentado las fallas y las deficiencias del INE y que cuando se cuestiona, ¿no? Pues se habla de que la democracia aún es muy joven como para pedir que sea un proceso sumamente perfecto, ¿no? En este caso, pues insistir en que fueron los comités de evaluación los que emanaban de los tres poderes de la Unión, quienes, pues, en primera instancia tenían esta responsabilidad sumamente importante de revisar que las candidaturas que se presentaron cumplieran los requisitos de la reforma y pues a su vez presentarlas al INE, quien pues debo decir pues tampoco hizo la revisión hasta pues ya momentos muy tardíos, y que cada comité lo cual es sumamente importante, cada comité estableció un requisito, más bien estableció todo un proceso para definir si este requisito pues se cumplía, ¿no? Ahí pues yo dijeras tú, ¿no? Si se tuviera que tomar decisiones, pues yo creo que ahí sí podríamos hablar de que vale la pena homologar una metodología, ¿no? Porque justo los consejeros del INE hacían mención de este tema de hay algunas universidades o centros de estudio que califican de una manera diferente, cómo podemos acreditar que se llegue al 8, que se llegue al 9. Cabe decir también que en primer lugar es un nuevo requisito, ¿no? Que se pone, que llega gracias a la reforma judicial y que pues lo que yo creo, más bien lo que se ve que busca es esta profesionalización que muchísima falta le hace al Poder Judicial, ¿no? Antes los procesos eran por medio de nepotismo, la mal llamada carrera judicial, que nada más era estar brincoteando entre puestos y ya hacerte amigo de los que podían darte el cargo. Y ahora que se está hablando de que son 45 casos. Estamos hablando de que en la elección judicial se jugaron 4,000 candidatos. Fueron más de 19 elecciones en los estados y fueron alrededor de 1,800 cargos. Es decir, estamos hablando de una excepción que, por supuesto, nos muestra que vale la pena seguir revisando la reforma. Los invito a que se sumen a los debates porque fue algo en lo que no participaron y yo creo que entre varios ya hubiéramos podido notar esas deficiencias, pero son 45 los que están notando estas necesidades de que se pueden limpiar en los requisitos. ¿Estamos de acuerdo que son 45 que no tendrán que estar ahí?
Ahí voy, déjame te digo otra cosa. Este tema de la idoneidad y la elegibilidad, pues justo, ¿no? Una reforma judicial, pues se refería a que son los requisitos formales y todo este tema. Pero ¿de cuáles requisitos estamos hablando? No estamos hablando de requisitos de que no tienen el título, no estamos hablando de requisitos de que tienen procesos pues es que legales, estamos hablando de la calificación. Por eso, insisto, pero está en la Constitución, o sea, nadie está diciendo... se busca la profesionalización, pero eso no importa. no, claro, Es que, a ver, claro que importa. No existe una jerarquía en la Constitución de decir, oye, pues a fuerzas tienes que tener esto, ¿no? De título. Bueno, bendito sea. No existe una jerarquía. Todo está puesto en el mismo. Si no cumples con uno, vas para atrás. Perdón, o sea, pero es que yo no hice la redacción. Bueno, la senadora aquí estuvo presente. Yo estuve en las presente y discusiones. decir que no estuvimos en los debates, sí estuvimos en los debates. No se cambió ni una sola coma, porque no quisieron. Se hicieron Tú foros a acabas lo de largo de decir, la República y ahí Mexicana y la estuvimos, oposición y ahí estuvimos. estuvo reacia a no participar No es o a cierto. negarse a todo lo... Ahí estuvimos. Solamente era... Te puedo decir, te mando mi participación del foro de Sinaloa. Claro que sí. Estuvimos en todas las mesas y todos en cada estado. Digo, yo no estuve en todas las mesas porque yo estuve en el de mi estado. Pero ellos, o sea, nunca quisieron cambiarle ni media coma. Creo que gente más valiosa todavía que los senadores y diputados que pudimos haber estado ahí. Había gente involucrada en que les sabía, gente del Poder Judicial y nunca fueron escuchados. Nunca. No se le cambió una coma, no se le puede hacer una modificación, no se le puede hacer absolutamente nada. Y tú ahorita acabas de reconocer que todo es perfectible y que se puede mejorar la misma ley. ¿Por qué no lo hicieron antes de aprobarla? Insisto que se hicieron los foros. ¿Por qué no se hizo? Y se buscaron un montón de opiniones. Y se presentaron las opiniones. Y se por qué presentó no se este hicieron tema los de cambios? que O sea, había tú que dices, homogeneizar ahorita acabas la de decir, metodología. se puede mejorar y se pueden hacer los cambios. ¿Por qué no los hicieron en lugar de probarlo? Ok. Si ya tenían su mayoría comprada con un senador del PAN que presionaron para que se fuera o lo compraron o lo que no sé qué tanto lo hicieron, porque ni siquiera tenían la mayoría para eso. No se me importa si no nos escucharon a mí como senadora, te lo juro que no. A mí lo que me duele es que no escucharon a los trabajadores del Poder Judicial. Y no pueden los cuales no fueron generalizar. afectados No, claro por la que sí. reforma. No puedes generalizar. Yo Porque no voy hasta a inventaron defender- que iban a ir yo no detrás voy de a sus salarios y defender- para nada. Yo no voy a defender absolutamente a todos, pero no pueden generalizar. Y les partieron la carrera a todos. Es como si No tú puedes generalizar. mañana te titulaste y mañana resulta que dicen que tu título no vale ya. Las cosas cambiaron y las reglas cambiaron Pero nadie por está una hablando de invalidación de Por una títulos. venganza. ¿Cómo comenzó esta reforma? Por una venganza. Por supuesto que no fue y una un ardor con el gobierno del gobierno federal, Recordemos con el que dentro poder del plan C judicial. se hablaba de la Perdón, reforma yo creo que judicial, la el gente- pueblo demandaba una necesidad Oye, de demanda. tú hablas de mucho justicia. y no dejas escuchar. No, Adelante, hablas Vamos. mucho. adelante. El Poder Judicial empezó desde esta discusión mal. Si ocupábamos una reforma del Poder Judicial, por supuesto, siempre es mejorable todo. Y en todos hay errores, y en todos hay abusos, y en todos sí. Pero no una basada desde una venganza y donde se decidió por dedazo, el dedazo más caro en la historia. Ese dinero hubieran comprado medicamentos mejor. Si ya sabíamos cuáles iban a llegar, ya sabían quién eran los ministros que iban a llegar, pues lo hubieran designado desde antes, si ya faltaban meses para que algunos se cambiaran. Entonces, no tiene nada que ver. En el fondo, no es una reforma que lo que quiera es buscar justicia. Es una reforma que viene desde el dolor, ardor, venganza o lo que sea de los resentidos de Morena para acabarse con el Poder Judicial. Y hablas de autoritarismo. Éramos 3 poderes, ellos dominan, claro, tiene el poder ejecutivo, tiene el poder legislativo con unas mayorías en la Cámara de Diputados y se acabaron el Poder Judicial. Entonces, ahí no se escuchó nada. Venir a decir aquí, a debates donde yo no sé si tú participaste, yo sí participé y no se nos escuchó. Y no me importa si a mí no me escucharon, hubieran escuchado a los trabajadores. Cuando entraron a la manifestación al Senado, Carlos, veías la cara de dolor. Se armó el Santo Cristo Claro, ahí. pero el dolor, güey, la desesperación de saber que la carrera de muchos de ellos se la estaban acabando. Y si quieren hablar de gente más profesional, ¿qué hacen estos 45 que no tienen el promedio? Pues primero insistir en que la reforma judicial no fue algo que se sacó de la manga, que incluso fueron promesas de campaña del presidente López Obrador y que posteriormente fue parte... El presidente no prometió una reforma judicial. Hablaba de una No, la de la prometió necesidad. Claudia, No, López es cierto, Obrador no es cierto. En sus inicios de sexenio, él ya hablaba de la necesidad de una reforma al Poder Judicial. Posteriormente, la presidenta, por supuesto que se habló de la reforma y por eso votó la gente. Porque incluso la gente- propia reforma A ver, Paloma, espérame. Perdón.
la propia reforma tiene un montón de respaldo popular. Se escucha a la gente por una necesidad de justicia que no se había dado. Y si bien ahorita se está instaurando una nueva corte, que por supuesto tiene todo el deber y el compromiso con el pueblo de México, ¿por qué fue votada? ¿No? Porque a la gente la engañaron. No creo. De hecho, engañar, yo creo que es decir que los trabajadores... Es decirles, te voy a dar una reforma judicial que te dé justicia. Eso le dijeron a la gente. Esto no tiene nada que ver con la justicia. Tiene todo Para que ver con la empezar, justicia. deberíamos de haber incluido entonces en toda esta reforma a las fiscalías. Hay casos que ni siquiera llegan al Poder Judicial, porque en las fiscalías no hay una buena investigación, no hay ni siquiera el seguimiento. Entonces, queremos hablar de justicia, comencemos con eso, pero como no tienen problema con el fiscal porque hace lo que ellos quieren y como es parte de ellos, pues se van contra el Poder Judicial, que sí era un contrapeso para el Poder Ejecutivo. Yo no creo que sea un contrapeso, de hecho respondía a Pero, intereses... ¿cómo me vas a decir que no? Si de eso funciona un poder. Me refiero a que ese Poder Judicial no actuaba como un contrapeso Claro que sí. por el bienestar del pueblo, sino estaba con un montón de intereses detrás, ¿no? Y se ha descubierto en un montón de casos, ¿no? Bueno. Sí es verdad que, o sea, en muchas cosas es muy formalista el derecho mexicano. Sí, total. O sea, este asunto de la sala superior, retomando, el decir, oye, el INE no puede revisar porque no tiene las facultades explícitas en la Constitución, dices, está bien, güey, pero alguien lo tiene que hacer. Si los comités la regaron, alguien tiene que ser el decir que el comité del Poder Judicial dejó tirada esa chamba, ¿eh? Pues no es que la haya dejado tirada. Sí, pero la dejó tirada por completo. Ni siquiera hicieron las revisiones, ¿no? Habría que ver de dónde vienen los candidatos. Hay que entonces meterle un chicotazo a los 15 personas. Bueno, fueron 10, porque luego el del Poder Judicial fue desaparecido. Pero la cosa es que las 10 personas que revisaron con unas comillas enormes todos los perfiles que iban a ser Por parte ejemplo, de el Poder en la ¿Y qué? comisión, la Comisión de Justicia en el Senado sí se revisó gente tras gente. Yo no estaba en esa comisión, o sea, tengo compañera senadora que estuvo ahí y que había gente y se escuchó y todo. Y al final, nada más se pasó una listita de lo que querían desde la presidencia. Entonces, ¿qué está haciendo entonces el tercer poder? Pues hacer lo que la presidencia quiere. Y cabe insistir que al menos en Entonces, estos casos... no hablemos de democracia porque el mismo gobierno se está acabando la democracia. Totalmente en desacuerdo. Yo creo que se está construyendo desde el 2018 la democracia, que en la falsa alternancia Bueno, a ver. de por allá. Pues, digo, podemos meternos en un asunto ya claro. de la... Oye, no, la democracia y los acordeones. Aquí no la vamos democracia con los acordeones. Tú traes acordeón, él trae acordeón, yo traigo acordeón. Yo creo que los acordeones son didácticos, necesarios, hay mucha información que no se puede mimetizar en la cabeza. O sea, Yo creo que vale democracia a mucho los la pena. acordeones, pues. O sea, Vamos a ver, justo sobre ese tema de los acordeones era que se discutió ayer este proyecto del magistrado Reyes Rodríguez, que proponía mandar al cuerno, lo cual me parece bastante inoportuno a 2 semanas, ¿no? De que tomen posesión. No chinguen, ¿no? O sea, también se vale meterle un poco de velocidad a algo Ese tan es el poder importante, judicial que pero, tenemos ahorita. Pues, bueno, es el tribunal Como el que electoral. resuelve a favor de Lorenzo. la sala Es el superior se va a tribunal quedar, electoral. la sala superior casualmente se va a quedar casi idéntico. O sea, creo que son los únicos que van a repetir, salvo Lenia, Loretta y Yasmín. Son los únicos que no van a repetir, Sí, van a dos. quedar. Ajá. Van a llegar, no me acuerdo cómo se llama el hombre que va a llegar, y Claudia Valle, que es la que, Hugo. la que al final... ¿Hugo? Él no va para el tribunal. No, Hugo es el de la ministro. Suprema Corte. No me acuerdo quién es el otro que va a llegar a la sala superior. Ese no es el punto. El punto es que de los 5 que hoy están y dejaron sin llenar las vacantes desde el Senado de la República a propósito, esos 5 ya está muy claro que pues, 2 son los que están pues, en una línea, digamos, más en el asunto de Reyes Rodríguez y que está ahí Otálora Malasis, que era la presidenta antes de que se armara la de Santo Cristo después de la elección, la de Puebla, me parece. Y los otros 3, los Felipes y Mónica, que ese es ya el bloque que se ha mantenido de 3 contra 2, 3 más inclinados hacia el asunto, pues ya de andar en el buen hondismo, no vamos a confrontarnos. Y los otros 2, pues ahí haciendo lo que ellos creen que es su chamba. Lo que decía el proyecto del magistrado Reyes, que a mí me parece, la neta, reitero, muy inoportuno, señor magistrado. Cabrón, ¿cómo se le ocurre? 2 semanas antes. O sea, la neta, Oye, ¿qué iba a ya pasar? se mandaron a hacer la toga a estos güeyes. O sea. No, bueno, la cosa es que además del timing, que me parece el peor en la historia, porque ya hasta es impráctico, aunque lo hubieran aprobado ayer, es impráctico. ¿Qué? O sea, punto que lo aprueben. ¿Qué haces, güey? O sea, en fin, punto que sí. Hay cosas que son perfectibles. Yo también hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Claro. Con la sala superior he tenido muchos desacuerdos, porque hay cosas que yo no entiendo. El 14 de mayo,
la misma sala superior, con las mismas 5 personas, aprobaron el criterio de que el INE verificara requisitos después de la elección. Esta semana le acaban de decir, oye, no, que sabes que ya no. Insistir güey, que el meollo estuvo en cómo psicótica. iban a equiparar las calificaciones que son diversas en las Está bien, instituciones. pero, a ver. Y yo creo que el título puede ser escandaloso, ¿no? INE otorga constancias a personas que no cumplieron los requisitos. Insistir en desmenuzar cuáles son los requisitos, el tema del promedio. O sea, te voy a decir algo con todo respeto, Arlene. Puedes decir, se puede ver escandaloso. No alcanzaste el promedio. Que a ver, reitero, Que eso, fue para mí, cuando tú a te mí se me hace gradúas, un alcanzas requisito un La promedio. mayoría no alcanzaba el promedio en la especialidad, ¿no? El 9 perfecto en la especialidad. Pero en esos pocos casos, insistir en que son pocos casos, se cambiaron los Está bien. criterios, pero para Pero a ver, nada a mí- van a causar una Pero vamos intromisión a hacer en la impartición de justicia. pero- Además, se está priorizando el voto popular, que fue la exigencia de la reforma. Con los acordeones. Por eso, da igual, si con acordeones o no. A mí, Con mi acordeones. Acordeones que hizo la gente de Con manera el acordeón didáctica en y sus el- y los casas, al lado de su acarreos. familia. Mi problema Oye, dijiste, es... aquí nosotros tenemos acordeones, sí, pero yo no soy una carrera de Morena. Es la diferencia. Ellos problema, llevaron, Paloma. gastaron, sacaron dinero, movilizaron. No hay hicieron una ninguna elección. prueba y se hicieron. El Presentaron dedazo las más denuncias. caro. Y ni va a haber, ¿eh? O sea, vamos despidiéndonos de eso. Porque también uno de los Ya argumentos a mí... Si se hubiera en lo desplegado personal- dinero, el dinero, mira, es fácil de seguir. Si se cierto. hubiera desplegado No, dinero, a ver, Arlene, si se hubiera ¿sabes? desplegado dinero para realizar acordeones masivos, en primer lugar se hubieran visto en los resultados, cosa que ya se comprobó que no fue cierto. Por Dios santo. Y en a ver, segunda, no hay no hay nada que Vamos, esté en el como- tribunal como electoral. Tampoco es Vamos a defender, desmenuzar. oigan, Vamos tampoco a es defender desmenuzar. por defender. Espérense. Vamos a desmenuzar este asunto. Por supuesto que se mueve dinero. No lo vamos a saber jamás porque pues, mucho se mueve en cachete, es en efectivo. Y eso no se puede rastrear. Una vez que tú lo retiras de cualquier sucursal, del cajero, la madre, no hay forma de saber dónde se gastó ese dinero. No se puede. El INE lo reconoce, incluso hubo una investigación que se llama Dinero Bajo la Mesa hace ya muchos años, que dice que por cada peso fiscalizado o legal, vamos a decirle, hay 8 veces más que pasa por abajo de la mesa y nadie se entera. Todos los partidos lo hacen. El PRI, Morena, el PAN, Movimiento Ciudadano, todos están en las mismas. La bronca con esto es que justo nunca vamos a saber de dónde cariño santo salió el tema de los acordeones. Jamás. Porque pues, no podemos rastrear así con un hilito y jalarle Eran muchas de dónde sacó el elecciones, diseño sí del había del que hacer acordeón. alguna dinámica, ¿no? ¿De qué? Eran muchos cargos, o sea, para la A ver, gente está bien, era pero- una nueva práctica. O sea, y está me bien los parece que fueron acordeones, o el- sea, el dedazo, está bien. Pues que No ha- depende de- no ha habido ningún te voy a dedazo, decir- fue elección Te voy a decir popular. cuál es el problema, Arlene. Está bien. Dedazo el de Cedillo. El problema es que con los acordeones es una inducción directa al voto, porque te está diciendo qué cargo y a quién tienes que elegir. O sea, eso para mí es más que claro. Si fuera así de, oye, si hubiera repartido formatos, oye, para la elección aquí tienen los recuadritos para que justo, oye, está muy complicada la elección, pues China, así fue como se nos ocurrió, como sacamos la chamba, ¿no? Los recuadros que fueran vacíos y tú vas y lo llenas. Eso no es una inducción al voto. Si ya viene prellenado, es como una boleta prellenada. Como así tuviéramos 40 ejemplos hace ya tantos años, ¿verdad? En la oscuridad del PRI. Que todo estaba, Oigan, les voy a decir una cosa, o sea, prellenado. claro, ustedes pueden hablar del PRI, de Cedillo, ¿verdad? Yo tengo un conflicto, ¿eh? O sea, yo les voy a decir algo, ¿eh? Se debe A mí hablar. que me juzguen por mis errores y por mis cosas. Bueno, a ver, ¿cómo van a tener estos 32 o los 45 o así? Cara para llegar a chambear donde en un principio... O sea, la neta, o sea, fuera de WhatsApp, yo tengo conocidos en el Poder Judicial a nivel federal y uno de ellos que escribió justo un artículo para Nexos donde decía, ok, güey, punto que llenan y pues al final fue un proceso pues, que se siguió, fue legal, elecciones, la votación, pues con Yunes ahí, tu compadre que andaba pues, navegando aguas misteriosas, pero... Ey, no, porque mi compadre es panista. Bueno, pues... En fin. Ya no voy a decir nada. La cosa es que... Todo el proceso en sí fue legal. Puede que a unos nos guste, a algunos nos reviente, a otros no. El punto es que esta gente, pues el Poder Judicial, sobre todo los abogados que son como muy orgullosos, ¿no?, de su profesión, más cuando llegan al Poder Judicial, que pues tenía hasta cierto punto un mérito llegar a ser juez. Entonces, la gente que ahora va a ejercer, pues sabe que no va a tener esa misma legitimidad que se evaluaba antes. O sea, ¿con qué cara van a llegar entonces estos 32 que no solamente fueron votados y son, en vista de lo que he escuchado de la propia gente que trabaja en el Consejo de la Judicatura, en juzgados, en tribunales,
de por sí esa gente que va a llegar votada, digamos que no va a tener el mismo prestigio de haber llegado a ese punto. Porque se lo da el pueblo. Arlene, ahorita voy a responder, pero... Entonces, no va a llegar con ese mismo prestigio. Y ahora, pon tú que eso ya hasta los ven con fuchi. Estos 32 que omitieron el asunto del requisito, pues van a estar peor. O sea, ¿cómo van a poder comandar a esta gente de parte de su equipo de trabajo, que pues, me imagino que van a conservar? ¿Cómo van a poder ejercer ese puesto con la legitimidad que necesitan? Pues yo creo que la legitimidad que te da el pueblo y una elección popular, pues ya es bastante, ¿no? A la legitimidad que te pudo dar el ser hijo, esposo, amigo de... Como pues, la hermana de la presidenta del partido, que es la... terminar, Dios santo. O sea, No, es que el nepotismo, güey, que van a hablar de no nepotismo. están ni siquiera en las mismas instituciones. A ver, Ambas tienen su propia carrera, la otra como, A ver, como en los temas de justicia como fiscal y la otra en un tema partidista, o sea, que la familia se pueda dedicar a ciertas cosas tampoco es una condicionante como el tema del Poder Judicial, que hasta la propia Norma Piña aceptó que ella viene de redes de nepotismo y cabe aclarar que insistir, ¿cuáles son los requisitos que el día de hoy nos competen al debate? El tema de las calificaciones, ¿ok? Se va a tener que poner en el centro del debate estos requisitos para poder mejorarlos rumbo al 2026. Pero no era algo que teníamos. Estamos claros de un poder judicial que tienen 6. ¿Por qué 45 no lo cumplieron y lo aprueban? ¿Y por qué otros sí lo aprueban? Entonces, ¿qué es lo que está mal? ¿El requisito o esos 45 están mal? No, el dato también de decir que 45 fueron por el tema del promedio, pues está mal, ¿no? En ese caso fueron 33 y los otros fueron por tema de paridad de género, ¿no? En este caso de la alternancia, 12, si no me equivoco, que, o sea, la reforma establecía que tenía que ser alternancia, ¿no? Si el puesto lo tenía un hombre, iba a ser una mujer. En este caso ganaron mujeres, le tocaba a un hombre y pues por tema de paridad, por también, insisto, respaldar el tema del voto popular, se les dio, eso, se modificaron los requisitos. A 33, que tú dices, es porque a uno de los sí cuales se la les minoría... exigió, bueno, el número que sea, porque a unos sí se les exigió el promedio y porque a otros no. Porque estas fueron las que impugnó. Fuera de eso no había otros requisitos. O sea, fueron los que... Eso ya es un tema. Los que tuvo problemas para definirse si llegaban a no, o no. Yo voy con mi profe y le voy a decir, profe, ahora me doy cuenta, yo estaba en mi derecho porque no me aprobó en menos décimas. No tenía que haberme sacado ese promedio. A moverle... Con 5 pasaba. Vamos a moverle al tablero ahora al más internacional, fíjate. Porque en la DEA anunció la semana que el lunes, de hecho, el proyecto Portero. Que habían dicho que, pues, güey, la neta en el papel sonaba todo dar, ¿no? Se iban a decir, oye, pues en la DEA con mexicanos se van a coordinar para bloquear el paso de drogas de México hacia allá y el de armas de allá hacia acá. Esa era la primera vez que una entidad del gobierno de Estados Unidos mencionaba parar el tráfico de armas hacia México, que es algo que desde Andrés, y hay que reconocérselo, y ahora Claudia, lo han estado mencionando de sí, güey, está bien, pues ponme la catorriza que tú quieras con lo de las drogas. Tú con las armas, qué pedo, ¿no? Está muy bien. Entonces, era vigilar la frontera y contra los capos allá justo en la frontera norte y capacitar a policías mexicanos para el tema del tráfico de drogas y de armas. Pareció una gran iniciativa porque ya la DEA la describió como un audaz acuerdo. Justo ese fue el comunicado. Llegamos aquí y tú de puta, pues, no, pues, Claudia, que no hay tal. Luego ahí habla con Harfush y al final acabó siendo que 4 policías mexicanos fueron a tomar un taller a Estados Unidos. Eso fue. Entonces, ¿qué cariño? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué nos dice este evidente pues, desacuerdo o, yo no sé, falta de comunicación entre la DEA, que al parecer entendió que la colaboración era de este tamaño, y México, pues te mando a 4 pelados ahí a que entiendan? ¿Qué nos dices de esto, Arlene, al menos esto de que tenemos entre la DEA y México en este tipo de esfuerzos? Pues hay que justamente dimensionar a la DEA por lo que es, ¿no? Esta agencia que la verdad ha servido, como la CIA, como un rol paramilitar del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Que es parte del injerencismo que caracteriza a Estados Unidos, que por otra parte también tiene que ver con el espionaje, o sea, pueden detener, pueden secuestrar, pueden... hacer cuestionarios, pueden hacer muchas cosas en territorios que no son su país,
y que a lo largo de la historia han demostrado jugar un rol muy opaco y muy violento para todo este tema, principalmente para algo que se ha construido desde Estados Unidos, desde narrativa, pero también con fuerza, que es la guerra contra las drogas, que si bien se tiene un problema, hay que atenderlo, el tema de seguridad es imperativo para las familias mexicanas, pero la DEA no me parecería la institución o la agencia correcta para pedir ayuda, ¿no? Por una parte también recordar que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, justo por este papel tan opaco que ha jugado la DEA, se han pues puesto en pausa, yo diría, las relaciones que tiene, ¿no? De hecho, incluso se hizo modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional para que los agentes de la DEA no puedan hacer y deshacer en nuestro país, ¿no? Porque los asuntos de la seguridad nacional tienen que ser solamente del gobierno de México y de las instituciones, y que por supuesto se insiste en que hay una necesidad de colaboración, porque pues somos frontera y en general, ¿no? Sin la colaboración son pocas las cosas que se logra, pero para nada vamos a jugar este rol de subordinación y de darle entrada y puerta abierta a la DEA para que lleve sus operaciones sin dar ningún informe al gobierno de México, ¿no? Bueno, yo creo que el tema aquí es la falta de transparencia. O sea, el problema es que no nos dejan claro qué es lo que está pasando en realidad. Porque la DEA dice una cosa, la presidenta dice otra, luego sale el secretario y se contradicen. O sea, yo creo que todo en el país, todos, hasta la oposición, estamos de acuerdo en, claro, no queremos una intervención más allá, o sea, obviamente queremos respeto, pero sí hemos buscado siempre una colaboración, que es muy necesaria en el país que estamos viviendo, que evidentemente pues necesitamos unir esfuerzos, pero en esta falta de transparencia acaba de pasar, por ejemplo, el caso de la entrega de estos criminales que entregaron a Estados Unidos. Del segundo paquete. Del segundo paquete. El secretario sale en un tuit y dice, por una petición de Estados Unidos estamos haciendo esa entrega. Y al otro día sale en la mañanera la presidenta diciendo que tenían que lo hicieron porque estos criminales operaban desde dentro de las cárceles. Uno es que con llamadas operaban homicidios, había extorsiones y también estaba implicados secuestros. En esta parte hay otro punto muy importante, la falta de capacidad. Imagínate que están dentro de la cárcel y tienes que mejor pedirle auxilio a otro país porque ustedes no pueden controlar. Y esa es una responsabilidad del sistema penitenciario, del gobierno federal, y no tiene el control. Y bueno, en unos casos el gobierno estatal. Pero, insisto, es la falta de transparencia. Queremos saber cuál es la verdadera versión, nada más. Sí. Vecinos, yo creo que nos convendría, la falta de transparencia también ha venido de la DEA, ¿no? Porque la presidenta fue muy contundente al otro día de que salió el comunicado. No hay ningún acuerdo. Pero la DEA dijo otra Incluso cosa. Dijo que pues la DEA ahorita va a decir muchas cosas porque también hay una presión política que necesitan afianzar para lograr ciertas negociaciones, ¿no? Como por ejemplo el tratado que se va a firmar en unos días del tema de seguridad. ¿No creen que el proyecto Portero, suponiendo que hubiera sido real o no, o sea, ya en este punto pues no tenemos ni idea, ¿no? Porque ya tiene una cantidad de incertidumbre tremenda, pero, o sea, estamos de acuerdo que es una iniciativa que sería pues útil, ¿no? O sea, y buena. Y que nadie juzgaría a la presidenta si participa. No, claro, yo creo que se pueden... Pero un tantito reacia, ¿no? Al asunto de la DEA aquí. Es que el papel que ha jugado, la verdad, es lamentable, ¿no? O sea, pon tú que... Ha instaurado una guerra contra el narcotráfico que, por supuesto, le ha costado vidas a este país, ¿no? Sí, a ver, nadie niega eso. El punto es, ¿crees que esta cooperación de gobierno de Estados Unidos, si no queremos particularizarlo a la DEA, gobierno de Estados Unidos con fuerzas del orden mexicanas para tratar de meterle un poco de orden a la coladera que es la frontera norte? O sea, yo creo que todo lo veremos con buenos ojos, ¿no? Claro. Pero la cosa es que justo se tiene que decir en si estamos los términos. hablando del trabajo se tienen que cuidar los de términos. la DEA que dicen, le ha costado muchas vidas. Yo creo que le ha costado más vidas a, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, un narco político como gobernador que incluso la DEA. Entonces, yo creo que ahí no podemos escatimizar busquemos las soluciones que sean necesarias para atender el problema. Yo no me atrevería Y a mí decir eso no se me hace, o sea, aquí creo que el punto es la transparencia. Sí, no, cómo, quiénes, con qué condiciones también. Claro, o sea, con qué condiciones, no nada más es porque sí, ¿no? O sea, como dicen, no es un cheque en blanco, ¿no? Yo estaría muy tranquilo si se negocia y luego pues, tiene que pasar en teoría, por el Senado en caso de que sea una especie de tratado ya más avanzado. Sí, claro. Yo pensaría que eso sería que es lo que se busca para fortalecer y proteger la soberanía nacional, ¿no? Más en temas de seguridad. Bueno, y hablando de soberanía y temas de seguridad y de Sinaloa, por cierto, ya el Mayo Zambada se va a declarar culpable. Pues más de 50 años delinquiendo se aventó el caballero, que fue, pues yo creo que ya en este momento podemos decirlo, secuestrado
y entregado a Estados Unidos. Su declaración de culpabilidad va a ser el próximo lunes 25, allá en Brian Cogan, que ha sido el que ha recibido a todos los mexicanos y les ha repartido ahí una cantidad de culpabilidad. Tráfico de drogas y lavado de dinero es básicamente por lo que lo van ¿cómo se llama? A enjuiciar, bueno, a declararse culpable más bien. Y esta declaración pues ya evidentemente implica que va a haber una cooperación del Mayo Zambada con el gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué o contra quién? O chance, la pregunta correcta es ¿quién debería tener menos horas de sueño? ¿Quién debería estar más preocupado por lo que el Mayo Zambada podría llegar a entregarle a Estados Unidos? Pues yo creo que muchos, ¿eh? Muchos Yo han de también estar creo. bien O sea, porque preocupados. estamos hablando que son 50 años. Exacto. O sea, sí, muchos están preocupados. Creo que muchos están, yo creo que muchos esperaban mejor que no negociara y que no hablara nada. Te voy a ser porque honesto, yo sí todos- quería el juicio, güey. O sea, yo sí quería que fuera así público y salieran pruebas y todo. Porque el juicio de Genaro García Luna, y lo dije aquí el primer programa. Sí, que tuve, claro. El juicio de Genaro García Luna fue una porquería, güey. O sea, puro testimonio. Yo esperaba así algo, pues así choncho, ¿no? Unos Con temas. carnita, con sí, carnita. hombre, pero es que ya lo es que en Estados Unidos luego, igual las series que llegan a México y se vuelven muy famosas, pues romantizan mucho el tema de los El sistema juicios. judicial, La sí. neta. Pero allá a mí me quedó de ver mucho el juicio de Genaro García Luna. No porque lo hayan declarado culpable. El señor a mí no me importa, no lo conozco, no es mi tío ni mi nada. Pero pues con puro testimonio que a mí la neta, o al menos lo que yo tenía de percepción, que es que aquí en México con testimonios no se da una declaración de culpabilidad. Allá al parecer sí. O sea, si amontonas como a 15 carnales que digan lo mismo, pues Bueno, ya es la que, tienes. pero serán grandes testimonios, yo según creo, ¿no? O sea, para el Vicentillo y todo el rollo. Sí, Pues que era el sí, hijo de este digamos, carnal. el hijo Ahora, de este güey. ¿quién, cariño santo? Si estás aquí, o sea, porque para que haya una colaboración, pues tú estás aquí, ¿no? Pues tienes que tirarle más arriba para que pues, valga la pena lo que tú sabes. ¿Quién va? ¿Contra quién nos vamos a ir? Pues mira, yo creo que muchos están preocupados, o sea, yo creo que en general Calderón muchos iniciando están con él. preocupados, pero yo creo que el que más está preocupado y el que menos duerme sí es el gobernador Rocha, porque no se necesita una declaración más allá. Acuérdate que la primera carta, cuando fue la detención de este señor, pues lo dice, estaba en una reunión que iba a ir el gobernador, Rocha Moya, teníamos que atender un tema, incluso asesinan ahí a un diputado, bueno, iba a ser diputado exrector. federal, el ex rector, un opositor sumamente fuerte en el estado de Sinaloa que venía con amenazas, incluso él Están peleados, ¿no? Con el están gobernador peleados por el tema, había una discusión por el tema de la universidad y él días antes hace responsable al gobierno por si le pasaba algo. Él dice que en ese momento, en esa hacienda o rancho estaban juntos y después se contradice, digo, la Fiscalía General tiene que salir a decir que todo lo que habían inventado, porque al rector, a Héctor Melesio Cohen, le habían dicho que había sido un asalto, había videos, había todo, y le arregla la plana a la Fiscalía Estatal diciendo que todo eso era mentira. Entonces, ¿quién se debe preocupar? Muchos, pero más es el gobierno actual, porque es el gobierno que estaba gobernando en este momento, es el gobernador que él ya señaló directamente. No quito que muchos, pero como dice usted, o sea, han de estar sin dormir, estoy seguro de eso, pero esperemos de verdad, es que yo creo que también todos están muy interesados en lo que va a Tú decir. que desde allá seguro conoces a varios de esos que andan, así que no han podido pegar el ojo. Oye, sí, te voy a decir que Di yo la creo que verdad, Paloma, no es cierto. allá hay mucho, hay una frase, oigan, cuando uno es candidato en Sinaloa, lo primero que te dicen es, ¿ya pediste permiso? Y pues yo me acuerdo que me quedé así de, ¿cómo de aquí? ¿O de quién o qué, no? Y me dicen, no, pues esto. Entonces, pues, De aquellos. ajá, no, pues allá, ¿no? El señor, no sé qué. Entonces, digo, yo creo que van a ser muchos, yo creo que, insisto, son muchos los que no pueden dormir. Bueno, claro que el secuestro pues, del Mayo estuvo plagado de irregularidades en donde se vieron involucrados varios, pero pues en principal el gobernador del estado ha salido a desmentir, incluso la propia carta del Mayo desmiente el asunto de que estuvieran en una reunión con el gobernador y que prácticamente fue parte de la mentira, ¿no? que se hizo para apresarlo. También cabe decir que quien dio los primeros vestigios de la información de cómo ocurrió eso, el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Insistir que
también más bien, el gobierno de Estados Unidos ha estado también plagado de contradicciones. El tema de que primero digan que no van a negociar, ni van a tener ningún trato directo, ni ningún tipo de diálogo y completamente de puertas cerradas con los narcotraficantes y que después vemos que pues tanto no es así, ¿no? Pero que hasta la diferencia con el gobierno de Estados Unidos es que el gobierno de Estados Unidos sí lo detuvo. Y nosotros, el gobierno de México, nunca pudimos. La verdad es que lo que es evidente es que tú el gobierno... digas algo mal, pues no. Lo que es evidente es que el gobierno gringo está metido de esto. Sí. O sea, nunca lo van a decir. Jamás lo van a decir. Claro, y que habrá negociaciones y todo. Ni lo van a aceptar jamás, Ahora, pero es evidente que a la mí me coordinación fue impresionaba, con... les voy a decir algo que me impresionaba. ¿Por qué me estás interrumpiendo? La neta, yo voy a decir algo que me impactaba más. ¿Cómo estaban más dolidos, impactados y mortificados? Porque había sido un secuestro. Nadie dijo, bueno, güey, una detención. Pues una detención de una persona que era peligrosa para el país. No, estos señores estaban más mortificados de por qué el secuestro. Y ojo, volvemos a lo mismo. O falta de transparencia, o no le hacen caso al gobierno de México, pero es hora, a un año, que no sabemos qué pasó ese día. Para nada indignaba el secuestro. Y nunca vamos a saber, ¿eh? Nunca vamos a saber. No indignaba el secuestro, no indignaba que, mi narcotraficante estrella, para nada. Indignaba justo que no hubo coordinación, que no se proporcionó la información debida, que tampoco se pidió apoyo de las secretarías de seguridad de México. Se hizo por completo a lo oscurita, al estilo de la DEA. Pues mira, técnicamente... No, técnicamente técnicamente no. O sea, es obvio que creo que Iván fue el que lo metió al avión y se lo llevó a Estados Unidos. Es obvio que sí va a haber una especie de involucramiento de Estados Unidos. Porque si ingresas al espacio aéreo gringo con un avión que no identifica y nadie pidió, lo van a tirar. Y que era un plan que se había... obvio que lo van a tirar. Claro. O sea, van a mandar un F-22 a tirarlo con un misilazo. No pasó. Hay tratados internacionales también que te impiden hacer es muy obvio que evidentemente hubo un acuerdo. Pero eso es muy distinto a decir, oye, ¿por qué no nos avisaron? Puta, pues, güey. Y que incluso que se habla que ese acuerdo fue con grupos del Chapito, ¿no? De los Chapitos, ¿no? Entonces estamos hablando de que sí negocian bastante con narcotraficantes, ¿no? Como y el territorio mexicano. Es como entregar a alguien que tiene recompensa. Como un cazarrecompensa, si lo quieres ver así. Como ahorita Nicolás Maduro. Con Maduro. Pues pon tú. Mira, si quieres poner el ejemplo, si yo me quisiera ganar 50 millones de dólares hoy, voy a Venezuela con todas mis habilidades de John Wick. Palacio de Gobierno. Secuestro a Nicolás Maduro, lo meto en un avión contra su voluntad. Y hiciste tu agosto. Que eso es un secuestro. O sea, técnicamente eso es un secuestro. Si lo meto en un avión en contra de su voluntad, me lo llevo a Estados Unidos. Estados Unidos me va a dar las gracias, número uno. Y número dos, me va a entregar mis 50 millones. Lo que yo hice fue un delito, ¿no? Que fue secuestrar a Nicolás Maduro. Pero a Estados Unidos le va a valer madre. Y yo no voy a regresar a Venezuela jamás. Entonces, en toda esa explicación, en todo ese evento, que digo un poco desproporcionado, pero fue lo que hizo Iván Archibaldo. O sea, fue exactamente lo mismo. Entregar a Estados Unidos un delincuente que tenía una orden como un cartel de se busca. Literal fue lo que hizo. Pero en fin. Por último, señores, ya para terminar y para que no se nos vaya el asunto vivo, ya se va a discutir, al menos en la Cámara de Diputados, el desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, de Alito Moreno. La Fiscalía de Campeche dice que tiene 5 carpetas de investigación en contra del caballero, que al parecer sí hay elementos para proceder en su contra. Lo están acusando de desvíos públicos, de peculado durante su mandato allá como gobernador, y de ejercicio indebido del servicio público, con desvíos por ahí, pues es la cifra que encontré, 83 millones de pesos. Aquí, la neta, yo pensé que ya había salvado, ya pensé que ya había saldado, porque el PRI votó en contra del desafuero de Cuauhtémoc Blanco. Entonces, pues cualquiera que tenga un poquito ahí de cochambre en la mente, que tanta cosa pasa en este país, pues es normal. Cualquiera que haya visto eso, pues está cambiando una por otra. O sea, el PRI vota en contra, mientras PAN y Movimiento Ciudadano votan a favor de desaforar a Cuauhtémoc Blanco por acusaciones sumamente graves, pues uno pensaría que estarían haciendo lo mismo. Aquí estamos en el otro. Pero bueno, ¿qué tanto hay de persecución? ¿Qué tanto es real aquí con el asunto de Alito? Vamos a hablar con quien está correligionada. Vamos, bueno, primero, a ver, este ha sido un proceso, oigan, cada que el presidente Alito salía con un video poniéndole, pues hablando del gobierno federal con un posicionamiento fuerte, casi al otro día la nota era el desafuero de Alito. Y si mañana decía una cosa, o por ejemplo con lo del Poder Judicial, no lo votamos nosotros con ellos a favor, el desafuero de Alito.
Y pues viene arrastrando, es un tema desde hace muchos años. ¿Qué decimos nosotros y lo que ha dicho el presidente? Él está listo para enfrentar, él está claro, él tiene muy claro, se ha comprobado incluso, no es la primera carpeta, ¿no? Es la segunda carpeta, la primera la tuvieron que desechar y ahora vuelven a presentar otra. Casualmente en los tiempos, en este mesecito que les pasó todo, Andy en Tokio, lo que pasó con el secretario de Adán, pues todos los excesos de lo que antes decían que aquí ya se acaban los privilegios, pues todos los excesos de ellos, dato protegido, y ¡pum! Otra vez sale una carpeta para el presidente nacional del PRI. Entonces, ¿qué esperaría yo? Que veamos qué vienen a decirnos, o sea, que... ¿Le van a pedir al PAN así que lo prueben y todo? Pues a ver, el presidente está súper claro en lo que tiene que enfrentar, incluso su posicionamiento en el Senado fue muy claro, muy firme y muy duro, en donde dijo, yo ya sé cuál es mi destino y mi destino va a seguir siendo defender a México. Se puede decir mucho del presidente Alito, como se ha dicho mucho nosotros. Yo estuve cuando fue la vez pasada en la Cámara de Diputados con él y tuvimos que votar la reforma eléctrica, la reforma electoral. Y yo te puedo asegurar todo lo que vivimos, incluso yo en lo personal como diputada, todo lo que nos pusieron, toda la persecución. Y sí, yo sí veo una persecución. Yo sí veo que el que levanta la mano, el que no le gusta, el que ahorita dice algo en contra del gobierno, vienen tras de ti, te inventan cosas, te amenazan y creo que es una parte y una forma de presionarlo. Pues yo creo que querrían aplicar la famosa frase del miedo cambió de bando, porque en realidad pues el prianismo se ha caracterizado por represiones, por autoritarismo, por censura, por violaciones a los derechos humanos desde, hace muchos años, ¿no? Entonces, y bueno, ¿sí es una censura? No, por supuesto que no. De hecho, él tanto hace sus posicionamientos fuertes, ¿no? En realidad yo no creo que haya una censura como lo ha habido como lo hubo en la dictadura, en la mal llamada dictadura perfecta, ¿no? Yo creo que vale la pena recordar de quién estamos hablando, ¿no? La verdad es que ha tenido un montón de escenas muy desafortunadas el dirigente, cabe decir, dirigente espurio, ¿no? Porque cuando se hizo esta renovación de los dirigentes de los partidos, sí. El proceso del PRI no solo no fue transparente, ¿no? Sino incluso fue violento, ¿no? Se dieron una encerrona ahí en el Consejo General para que por Alito se pudiera reelegir cuando afuera de sus oficinas estaban queriendo dar un portazo ahí, pues más militantes del PRI que estaban completamente no fue en violento desacuerdo. porque no nos agarramos a golpe. Yo estaba ahí, estábamos muy tranquilos. Pues fue violento para las personas que estaban tratando de romper las entradas para evitar que se reeligiera, ¿no? Haciendo se un paréntesis con eso. Yo diría. Estaba en el podio sentada y era una paz. Fue su grupo selecto. Pero a ver, Estábamos contentos. Entonces, a ver, ¿quién estabas continuando con? No, pues su grupo selecto, por supuesto, estaba bien contento, pero en realidad hay un descontento generalizado en la militancia del PRI y que se evidenció en esa imposición de él como dirigente, ¿no? Además de que recordar que estuvo en la primera, el primer nombre de las listas plurinominales era el Caballero, ¿no? Entonces, pues también sabemos que ha hecho un montón de redes ilícitas dentro del propio partido, ¿no? Que, pues bueno, los resultados hablarán por sí mismos de sus elecciones. Se pasó de lanza. Pero a ver, ¿lo ven o sientes, Arlene, que lo ven como una amenaza para el 2030 y que le están haciendo como una especie de No, para nada. Para nada. ¿Le están haciendo un AMLO como con el desafuero de él cuando era jefe de gobierno? No, para nada. De hecho, yo creo que este tipo de cosas se evidencia. Y bueno, cabe decir que no es que se esté... Ya hubo un comentario que incomodó al régimen y por eso sale. No, este tema pues ya lo traían, la Cámara de Diputados lo jaló hasta finales de agosto y pues por eso es el tema que nos compete hoy, ¿no? Pero el dedo sobre el renglón, porque el Caballero sí tiene carpetas de investigación, a diferencia de otras acusaciones que se hacen al aire, él sí tiene carpetas de investigación por su yo quiero decir corruptísima gestión. Sí. Yo quería decir algo. Dice mi compañera Arlene, dice, pues no, nunca ha sido, nunca fue, no es importante, no nos preocupa. Eso decíamos nosotros de López Obrador, ¿eh? Ay, pero es que ustedes sí tenían de qué preocuparse. Ustedes sí tenían de qué preocuparse. Y bueno, creo que la
historia A ya ver. podrá juzgar eso. Y lo ¿no? mismo Si había de qué pasó, preocuparse. lo mismo veremos. pasó, Sí, había lo de qué desaforaron, preocuparse. lo persiguieron, Y lo de acosaron, hecho, y no se le es oye, caso de ojo, desafuero. y el Fox ni siquiera no lo metió a la cárcel tampoco, porque no se puede comprobar. Entonces, nunca se le ha podido comprobar nada al presidente Alito. Y que sobre todo el tema de cómo se eligió al presidente, sí fuimos transparentes. Hago un consejo político que en unánime votamos por él. Fue una reunión de militantes priistas y no son del PRI, pues que quieren entrar adentro de una reunión. Y se tomó una decisión dentro del partido, pero fuimos transparentes, mucho más transparente que lo que es Claudia con la relación que tiene con Estados Unidos. Bueno, señores, un absoluto placer tenerlas aquí. Gracias, Arlene. Gracias a Paloma que No, se dieron la gracias vuelta aquí a ti. en la supermesa. Y, Un señores, gustazo. nosotros nos vemos la próxima semana en su siguiente emisión de este súper bello y hermoso programa.